2 veces, ¿no? Que pagas lo de INA y luego para entrar tienes que pagar también al empresario, ¿no? Se supone que es el gobierno de Yucatán, que me está administrando, creo que se llama Coturo o algo así. O luego tienes ahí los que quieren ir a Bonampak y a Chimel y puedes llegar hasta Cerro Puno, los lacandones que paran, ya tienes que subirte a su camioneta y te llevan y te cobran para entrar al sitio y tienes que pagar un día de camión. Aparte de lo que pagas a Lima. Y en ese sentido, pues, lo personal, la mineralística del arqueólogo, ¿no? ¿Qué tanto puede, digamos, entrometerse en ese tipo de situaciones? Legalmente estamos supeditados a Lima y el Lima nos dice que no nos podemos meter. Entonces, si te metes, y tú dirías, bueno, ok, esa gente pues, quiere sacarle una lana a lo que está ahí y lo tienen como una opción para también mejorar su ingreso y se tiene que respetar, vaya, cualquiera tiene derecho a tratar de mejorar su situación. Pero entonces, bueno, no sé, no he escuchado el guía Lacandón, pero hay que ver, porque hay guías locales que empiezan a hacer una historia que tú como arqueólogo dices, a ver, no es lo que tú dices, no es lo que hemos podido averiguar a través de años de investigación, entonces ahí también va esto. Y el Lacandón pues, tiene su versión, su sitio. Ahí también dice, no quiere conocerle, puede tener esa versión. Entonces, no sé, la situación ahorita del arqueólogo no es fácil, pero estamos excesivamente constreñidos legalmente por lo que nos impone el INA y nos obliga a acatar la ley porque si no nos quedamos sin chamba. Tampoco es una opción para nosotros, pero sí es cierto que ante reclamos de las comunidades es difícil porque no nos podemos salir del marco de la ley. Entonces, cuando la comunidad exige el control en el sitio, el sistema, como está organizado ahorita, no lo permite. La arqueología decolonial va por en este sentido de... Sí. Donde en otros lados, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, Sudamérica, ya los arqueólogos trabajan con las comunidades y luego comparan interpretaciones y a veces salen cosas interesantes de esta combinación de intereses. Cuando hacen los museos también tratan de tomar en cuenta las dos visiones, de presentarlas de manera balanceada. Logran involucrar mucho más a la comunidad porque la comunidad se siente más representada. Si bien en Perú, por ejemplo, hay esfuerzos como los de Caral, los de la zona de Trujillo, donde hay más interacción con la comunidad. Entonces sí hay posibilidades de hacerlo de otra manera, pero allá la legislación es distinta y da la amplitud para hacerlo. Aquí tendría que cambiar la legislación, ya están hablando desde hace años de cambiarla, pero hay mucha preocupación por parte de los arqueólogos de Lima de que el cambio vaya a ir en función de darle más ventajas a los empresarios que a las comunidades. Los empresarios están ahí. Muchos ahorita, los que quieren empezar a tener injerencia en el control del patrimonio, son los estados o los municipios que ya quieren hacer su sitio para sacarle lana ya organismo de su museo, empiezan a jalar gente y a toda. Mira, todavía ahorita dicen, entonces no es atribución de un estado ni de un municipio de era un vestigio arqueológico, lo tenemos que controlar nosotros. Entonces temen mucho porque los intereses obviamente de esos grupos son mucho más potentes que los de las comunidades. Probablemente van a trascender menos rápido en términos legislativos. Cualquier cambio de la legislación probablemente va a jalar más hacia la empresa que hacia la comunidad. Entonces, más con pies de plomos caminemos, probablemente más seguro. Tiene muchísimas implicaciones. Entonces, no deja de tener una muy buena legislación en México y habrá que pensarlo muy bien
cómo se puede cambiar en términos de mejorar, de abrir a la participación comunitaria y a cierto punto de abrir a la colaboración privada o no federal, incluyendo estados, municipios y empresas privadas, sin transformarlos en Disneylandia. Y al fin y al cabo, la Constitución lo dice, que son bienes de la nación. Entonces, cambiamos mucho eso. Habrá que cambiar la Constitución. Aquí es de veras, en México nos estamos metiendo en camisa de once varas. No va a ser fácil. Y mientras no cambie la legislación, los arqueólogos estamos atados de pies y manos. Y si salimos un poquito del coral, no nos saca. No te aprueban tu proyecto, no te aprueban tu informe, ahí quedas. Puedes empezar a estudiar con eso si quieres. Si no, no tenemos muchas. Por eso cuando digo la imagen del aventurero ahí que te permite que roba por todos lados, es lo menos que podemos hacer. Menos de aquí. Muy blando, pero... Bueno, pese a que la legislación sea muy buena y eso de repente, bueno, yo he trabajado con arqueólogos en las zonas, que yo soy antropólogo, y me ha tocado hacer la parte de la gestión social. Entonces, algo que me parece interesante, bueno, primero partiendo un poco de la pregunta con la que empezaste y con la que terminaste, ¿no? Que era cuando te referías a quién posee esos bienes, ¿no? O quién es dueño de la historia, algo así era la pregunta, ¿no? Pero en cuanto a objetos, digamos, ¿no? En cuanto a posesión de ciertos objetos o aspectos tangibles, ¿no? Digamos. Bueno, hay en otras cosas, pero bueno, específicamente en este sentido. A mí me parece que de repente arqueólogos y antropólogos tenemos una visión pues, distinta de estas circunstancias, ¿no? Porque aunque para nosotros también es importante, digamos, el concepto del patrimonio, sin embargo el concepto de nación es muy muy distinto, porque pues, nosotros cuestionamos muy fuertemente el concepto de nación, ¿verdad? Para nosotros el concepto de nación es una coerción, ¿no? Una forma es una expropiación, por decirlo así, porque incluso el mismo hecho de que se diga que ese patrimonio que está en esos lugares pertenece a la nación, es una forma de decir que no le pertenece a la gente que está ahí, ¿no? Entonces puede ser que originalmente no sean los creadores de ese patrimonio, sin embargo los limita en otros aspectos, no solamente en el sentido de la posesión de esos bienes materiales, sino por ejemplo en el trabajo que pueden realizar. La ley de Lina dice que solamente en esas áreas se puede hacer conservación e investigación. Entonces ya no se puede cultivar, ya no se puede extraer piedras y lo que se hace ahí es una mina. O sea, no se puede hacer cualquier otra cosa en la parte que está dentro del polígono. Y en la zona que está alrededor, no sé, creo que 200 metros alrededor del polígono, no recuerdo el dato, pues por ejemplo también hay limitaciones, ¿no? Para construir. Entonces todas esas afectaciones muchas veces generan un descontento muy fuerte en las comunidades, ¿no? Y eso hace bueno, me parece que es evidente, o sea, me parece que es evidente que o sea, hay una expropiación en el sentido de la legislación con respecto no solamente al bien patrimonial, sino también al territorio, ¿no? Y que justamente ese es un punto que tendría que discutirse, y no sé, yo no sabía de esta cuestión postcolonial que están manejando en Colombia, pero esa me parece una alternativa interesante, ¿no? En el sentido de que... Interesante, pero en términos legales no aplicable aquí en México todavía. No, porque la ley no se ha cambiado, pero
Bueno, es que es hasta paradójico el hecho de que haya una ley nacional frente a cuestiones, por eso no prosperó como debía haber prosperado la ley indígena, ¿no? O sea, porque no se le quería reconocer la autonomía territorial a los pueblos, ¿no? O sea, sí, más o menos ahí hay unas cuestiones, pero no en el sentido de la disposición legal de sus territorios, ¿no? Entonces, el hecho de contemplar o sea, sigue existiendo esta paradoja entre lo étnico y lo nacional, digamos, ¿no? Entonces, eso, o sea, es difícil, ¿no? Que en el seno de una constitución se genere una ley, al menos en México, en otro país, que disminuye esas diferencias. Sí, lo veo difícil, aunque lo están tratando de hacer, pero estoy de acuerdo. Digamos, yo digo que la ley para la protección de la arqueología es muy buena. Así, aquí el INA está por encima de cualquier otra secretaría, menos la del ejército en tiempo de guerra. Pero si no le puede cortar el trabajo a quien sea, no puede parar las patas a quien sea, según la ley. Que luego no siempre lo hagan, no lo apliquen, esa es otra cosa. Pero la ley le da la posibilidad de interrumpir cualquier obra que afecte o que vaya a afectar un vestigio arqueológico. Para los arqueólogos es una buena ley, digamos, protege nuestro objeto de estudio, protege el patrimonio arqueológico. Pero tienes toda la razón, a la hora de proteger el patrimonio arqueológico está afectando a los vivos. Es evidente, que luego ni siquiera expropian, nada más le ponen la poligonal y dicen, señor, usted es el feliz dueño de una pirámide y no la puede tocar. Y puede vender su terreno, pero tiene que avisar al siguiente que no la puede tocar. Pues sí, hay una afectación patrimonial y todo, es cierto. La ley es buena para la protección del patrimonio arqueológico, pero afecta a la comunidad o al dueño que tiene un vestigio arqueológico en su propiedad. Por eso ahorita muchos ya no dejan entrar al arqueólogo, porque si llega a entrar el arqueólogo ya valieron, ya se la dan. Entonces, ahorita se revirtió el asunto, porque en la medida que el INA no puede imponer su acceso al vestigio, si no tiene permiso del dueño de entrar al terreno, no puede ejercer su función sustantiva, que es proteger el patrimonio arqueológico. Algo similar pasó en una zona que está por Tusca, chico, no me recuerdo donde encontraron un calendario, no recuerdo, es muy famoso porque encontraron ahí un calendario arqueológico agrícola. Y los pobladores viven así tal cual, dentro de una zona arqueológica y hay casas dentro de la zona arqueológica. Y los pobladores dicen, no, yo no me quiero salir de aquí, es mi predio. ¿No? Sí, y en esas situaciones, por ejemplo, casi el INA puede decir sálganse, pero no está estipulado que les debe dar algo a cambio. Entonces, si sacan a la gente de esos sitios, obviamente, el INA no saca a todo el mundo, entonces en Veracruz probablemente 80% de los sitios tienen una población actual encima. ¿Por qué? Porque los sitios están en los mejores terrenos y la gente actual se sigue asentando en los mejores terrenos, entonces generalmente tienes una secuencialidad. Tienes las casas encima de los artículos, está todo dado. Entonces tampoco el INA tiene la capacidad de sacar a todo el mundo, porque si quisieran sacar a todo el mundo, en Veracruz nada más, sacar a la gente que está viviendo en un sitio arqueológico, habría que vaciar el Estado. Tendrías que sacar a la gente del Estado, porque todo es sitio. Entonces el patrón de asentamiento tropical disperso, entonces cada 100 metros tiene un montículo. No hay manera. Entonces la posibilidad es intensificar salvamentos y rescates. Sería como que la negociación, ok, dame chance de estudiarlo y luego te lo libero, pero dame chance de recuperar el dato. Pero es una solución que no deja contentos a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el arqueólogo tiene que trabajar contra reloj, entonces no hace el trabajo como quisiera hacer. Y el dueño está diciendo, ya. Mientras el otro lo está excavando, él no puede utilizar su predio.
nadie está contento. Entonces, si acaso se encuentra algo de veras importante, entonces le dice ya el arqueólogo, a ver, tiempo, somos estudios que es único. Y puedo justificar como arqueólogo, por esas razones de veras, la maravilla de las maravillas, entonces sí, se acaba de fregar el muerto. Entonces sí, el ejercicio arqueológico nos pone en conflicto directo con la gente que ocupa, a menos que trabajes en zonas abandonadas donde tampoco hay grandes cosas, porque las zonas abandonadas son abandonadas porque no sirven para gran cosa. En la antigüedad tampoco se utilizaba. Hay una relación natural entre el asentamiento moderno y el antiguo. La selva maya a lo mejor sí, porque ya empezaron a dejar áreas selváticas, pero tenemos la reocupación de la selva ahorita, que está afectando tremendamente en muchos sitios. Y casi todos los sitios que encuentran nuevos ya fueron saqueados. Y algunos saqueados profesionalmente. Gente que se formó para saber cómo encontrar las ofrendas y cómo sacar las selvas. Es también lo necesario. No voy a decir. La ley es buena para proteger el patrimonio arqueológico. La ley no contempla la ponderación de los intereses del uno y del otro. Están las situaciones de emergencia que son salvamentos de rescate. Ya va a haber una afectación, ¿qué hacemos? Entonces se hace en el momento. Pero no está estipulado como una estrategia previa. Hay que tener en cuenta cada tiempo. Sí. Y le digo, con los cambios de los 90 antes, las comunidades no decían nada. Y podemos pasar de otro tema. Y sí hay mucho interés. Yo me acuerdo, la Universidad Veracruzana tenía un proyecto muy bonito que querían generar áreas de protección estatal, natural y arqueológica. Pueden hablar con Melina, dijeron, mira, aquí hay muchísimos sitios, ustedes no se dan abasto, proponemos como esfuerzo estatal gestionado por la Universidad Veracruzana de apoyar a la delimitación de zonas naturales y culturales, zonas de reserva, no para la explotación. Guardarlos. ¿Saben lo que les dijeron en Melina? Están usurpando nuestras funciones. No, es cierto, legalmente es su atribución de línea, es cierto. Hay una diferencia entre el Perú y México y es evidentemente el hecho de que existe el Instituto Nacional de Antropología Histórica, porque en el Perú no existe una institución como esta y o sea, trae sus pros y sus contras, ¿no? Los contras es de que a partir de los años 70, 80 hubo una serie de saqueos que, si mal no tengo el dato, más del 80% de las zonas arqueológicas tienen algún tipo de intervención previa antes del arqueólogo, ¿no? Y eso pues ahora sí hay una arqueología como más en forma, pero la mayoría de los lugares estuvieron intervenidos antes, ¿no? Eso en México es como un doble discurso porque existe el INAH, pero también hay muchísimas zonas arqueológicas que están intervenidas previamente o que incluso, como dice yo recuerdo en la zona de Tlaxcala, el cuarto señorío de Tlaxcalteca, que es Tepeticpac, cuando yo fui, o sea, no está intervenido, solamente fue el INAH, lo consolidó con cemento y está así de propiedad del INAH, prohibido el paso, ¿no? Y como nosotros somos el INAH, por ser de la ENA, pues pasamos, ¿no? Entonces,
creo que es la diferencia de Lina, sus pros y sus contras. Ahora, creo que en cuestión de lo que nos presentaba de la cuestión arqueólogo-comunidad, se podría decir también antropología-comunidad, ¿no? Yo creo que más bien es una sensación de despojo, que evidentemente creo que hay dos discursos. Este discurso de lo identitario, lo propio, que es un discurso, creo que incluso fomentado por la antropología, y el discurso económico. Porque, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, en San Miguel Sinacapan, cuando yo estaba haciendo un trabajo de campo allá, y cuando empezaron a hacer estos comerciales que salían en televisión abierta, que salió la fiesta de los Parachicos, que salió Veracruz cuando llevan a la Virgen, no sé si recuerdan esos comerciales, fueron y quisieron hacer un comercial ahí en San Miguel Sinacapan, y yo estuve presente en la reunión que tuvieron con la comunidad, y los de la comunidad dijeron, aquí no se va a hacer, porque ustedes están viniendo a robar lo que, pues, nuestra identidad, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y recuerdo muchísimo al antropólogo que les decía, pero es que nosotros somos de la UNAM, o sea, nosotros no somos el gobierno, somos de la UNAM. Y dijo, es que, pues es que la nación le debe muchísimo a la UNAM. Y volteó uno de los dirigentes del pueblo y volteó y dice, ¿alguien de ustedes ha estudiado en la UNAM? Pues nadie. Pues, y los corrieron y no se hizo el comercial. Entonces creo que esto tiene que ver mucho con también con lo económico, porque la gente está viendo que también de ese tipo de cuestiones puede sacar dinero, e incluso al arqueólogo se le ve como casi un asaltante, ¿no? Porque dicen, es que ellos vienen, sacan la información y van y ellos ganan dinero por lo que nosotros antropólogos, por lo que nosotros les decimos o por lo que nosotros les enseñamos. Entonces creo que sí, se han dicho cosas muy interesantes, pero creo que son como muchos puntos que tendrían que desarrollarse en diferentes índoles, porque por ejemplo, es que se me vinieron muchas cosas a la mente, lo de la creación de las universidades interculturales, que las materias en realidad, bueno, yo estaba infartada, porque una de las materias es herbolaria 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y en la 1 te enseñan a usar la manzanilla, en la 2 el epazote y en la 3 el no sé qué y no sé qué. Y los que califican son los yerberos de las comunidades cercanas. Entonces el yerbero llega y te pone a hacer una actividad X y pues todas las boletas están repletas de 10, ¿no? Y también no es lo mismo la intercultural de Chiapas que la intercultural de la Huasteca. La intercultural de Chiapas creo que tiene como 5 millones de pesos anuales de financiamiento por parte de la iniciativa privada. Entonces, o sea, son como muchos temas, incluso, o sea, el hecho de que ahora exista la licenciatura de gestión cultural. O sea, yo el otro día estaba en una conferencia en el Museo de Antropología y un chico de una licenciatura de gestión cultural y otra chica de la alimentación y la cultura y no sé qué, ya como licenciaturas. Creo que esto obedece muchísimo a aspectos económicos, porque la cultura se está viendo fuertemente como proceso, como un otro medio de intercambio, otro producto intercambiable, ¿no? Entonces vienen lo que quiere trabajar un poco el compañero, vienen extranjeros a estudiar, o sea, en Alemania te ofrecen una cosa que es bodas estilo maya, ¿no? Y unos hippies vienen y se casan aquí al estilo maya. Y yo me acuerdo mucho que nos decía Tomás Pérez, porque Tomás Pérez fue mi profesor, y nos decía Tomás Pérez, yo quisiera que ellos me dijeran en dónde sacaron el dato de la boda maya, porque yo no lo he encontrado, ¿no? Entonces, la cultura como un medio de... Se volvió un medio de negocio, pero una parte es por parte de la misma comunidad, como el chamán que le pone su licenciatura en chamanismo espiritual, sí, allá, ¿okay? Y otra es el negocio, la empresa que ni siquiera pretende ser indígena, más te vende el paquete porque es lo que está de moda. Claro, no, y aparte, por ejemplo, en el Museo de Antropología, si tú entras entrando en el vestíbulo, del lado izquierdo está Scotiabank, está Coca-Cola, están ahí los anuncios de las empresas que ya están interviniendo en el museo.
las piezas de Iker Rarauri, que está ahí el poblamiento de América, está el caracol afuera de la Sala Mexica, pero también abajo de la Media Luna, a mí me tocó todavía cuando estaba en la primaria, este espectáculo que te llevaban, te sentabas y con una cuestión como de rueca, así de estilo rueca, que pasaba la leyenda de los soles. No sé si a alguien le tocó verla en el museo. Bueno, pues Iker la última vez que fue al museo dijo, quiero verlo para ver cómo está. Entró y esta cosa está perfectamente funcional, pero ¿por qué ya no reciben a escuelas o a la gente en ese espacio? Porque está lleno de refrigeradores de Coca-Cola, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Iker literal estaba casi llorando, ¿no? Porque decía, es que cómo eso se está perdiendo. Pero pues para el museo es mucho más fructífero el hecho de que le pueda dar a sus visitantes el servicio de comprar una Coca-Cola que darles el hecho del espectáculo de la leyenda de los 5 soles, ¿no? No es que lo que pide la gente. Es que México es el mayor consumidor de Coca-Cola del mundo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí yo también, yo si no me callan no me callo, pero también el punto es, por ejemplo, yo con unos compañeros arqueólogos platicábamos de quiénes son los que visitan el Museo de Antropología. Pues yo trabajé ahí 3 años, entonces, en realidad son extranjeros, son muy pocos mexicanos, y los que van son los domingos, los mexicanos, ¿no? Entonces, incluso eso cuesta 60 pesos ahorita la entrada. Exacto, no es imposible. Pero también el punto también es simplemente también cómo está organizado. O sea, los que pagan, o sea, todos los mexicanos pagamos impuestos. Y el museo se mantiene a base de los impuestos y de ahora el financiamiento que dan las empresas. Entonces tú como mexicano tienes que dar un segundo pago para poder entrar al museo, porque tienes que pagar para poder entrar cuanto se supone en la cuestión esta que hablaba tanto de la legislación, que tú ya estás pagando para que el museo se mantenga con tus impuestos. No sé, es que creo que son muchísimas cosas. Es que es justo algo que en la línea de lo que menciona ella de esta mercantilización, digamos, de la cultura, ¿no? Es que justamente, o sea, lo que la gente alcanza a ver muchas veces en las comunidades también es un dato que ni siquiera conviene al arqueólogo, digamos, ¿no? Por ejemplo, estuve en Guerrero trabajando y de repente yo le trataba de explicar al arqueólogo, ¿no? Al que estaba ahí de director, oye, es que si tú haces, porque él tenía problemas para que la gente, pues, querían comprar ahí unos terrenos para que se pudiera hacer esta labor, ¿no? Digamos, de trabajo arqueológico. Entonces, así es. Entonces, la cuestión ahí era que yo le decía, bueno, mira, es que me parece que la gente piensa que pueden sacar mucho dinero de aquí y no es así tampoco, ¿no? O al menos no es como yo lo he visto. Y bueno, pero si tú le enseñas a la gente lo que tiene aquí en primer lugar, creo que ellos pueden aprender a revalorar de otra manera lo que tienen en las manos y no verlo como un simple objeto de que nos están jodiendo y aparte con dinero, ¿no? Entonces, ahí viene como esa respuesta, digamos, de decir, nosotros también queremos ganar dinero, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que en cuanto está vendiendo su terreno ya va a empezar a recibir, o que se termina de conformar la zona arqueológica y ya van a empezar a llover pesos sobre sus manos, ¿no? Entonces, como que hay una idea muy constituida, digamos, de esto, y justo no hay un carácter de formación, digamos, no es una crítica a los arqueólogos, es que es una cuestión de Estado, digamos, ¿no? O sea, en la que no se le fomenta a las poblaciones el valorar, digamos, en un sentido histórico, qué es lo que tienen ahí, ¿no? Cuando no las conocen, porque, bueno, por ejemplo, está el caso de los totonacos, que ahí sí hacían sus ofrendas y eso. Pero hay muchos lugares, ¿no? En donde la gente, pues sí sabe que esas cosas son muy viejas, pero no sabe a qué se refiere. Entonces eso es, y creo que es la mayoría de los casos. Entonces, bueno, deberían de haber también estas estrategias, digamos, ¿verdad? De compenetración de la cultura en términos históricos dirigidos hacia las comunidades, que parta de la misma comunidad. Se trata, normalmente con los arqueólogos que conozco, si tratamos de interactuar con la comunidad para alcanzar un reconocimiento,
una confianza. Pero luego también dices, bueno, encuentras cosas y luego dicen, no, está demasiado interesante, hay que protegerlo bien y te ponen una poligonal. Y eso no estaba previsto, como quien dice, y entonces obviamente la población dice, a ver, bueno, vamos a tratar de sacarle provecho, generar un museo comunitario, hacer que se compre el predio a buen precio y tratar de transformarlo en algo útil para la comunidad. Es todo un trabajo de gestión y entonces hay que tratar de hacer converger los intereses del municipio, de la comunidad y del INAH, que dice, para que primero dice, no, hay que protegerlo porque es importante, a la hora ya no quiere seguir adelante con la apertura al público. Es mi problema particular en el caso. Entonces sí, me generó un problema fuerte el cambio de vertiente del INAH y es lo que estamos tratando de resolver. Y lo bueno que la comunidad está seguido apoyando, pero no ha sido fácil. Y cuando ya por fin se va a decidir de hacer algo, probablemente van a empezar a entrar intereses ajenos que otra vez van a empezar a rebasar el interés de la comunidad o también del discurso arqueológico, porque lo que pasó en Tajín, le hicieron un soberbio museo, tamaño mamotreto que hasta estorba y tapa la vista del sitio y que desde el sitio se ve. Y entonces lo tuvieron que llenar, obviamente, hacer un super edificio, la tienen que llenar y entonces van a ver la cerámica Tajín y ¡ay, está fea! ¿No? Agarramos la otra, que son de los entierros que vienen a hacer los grupos totonacos y huastecos después del abandono del sitio, que no tienen que ver en el discurso histórico. Entonces ya ahorita cuando pasas por el museo tienes las esculturas de Tajín y las cerámicas post-Tajín. ¿Qué vas a entender de eso? Entonces el arqueólogo dijo, a ver, no, pero los museógrafos dijeron, no, está muy feo. Es lo que digo, luego ahí el problema, el arqueólogo hace su trabajo, pero no logra luego trascender. Con la comunidad está limitado por las constricciones que le pone la ley por parte del INAH. Con el discurso de museos ya no trasciende, porque ya cuando empiezan a construir un museo, el discurso museográfico, se empiezan a meter gente que ni siquiera le pregunta al arqueólogo qué onda. Y eso me dice uno, pues, a ver. Y sí, legalmente somos los que hacemos los diagnósticos, los peritajes, la evidencia de continuidad, pero cuando les sirven, nos usan. Cuando ya no les sirven, nos botan. Ahí hay un problema de enlace. Y sí tenemos una situación en contra. A cambio, el antropólogo social tiene mucho más oportunidad de ubicarse profesionalmente de acuerdo a su propio enfoque, a su propia personalidad, no perder a su chamba. Bueno, yo quería comentarles un caso que he estado viendo, observando, bueno, que yo trabajo para mi tesis de la maestría. Resulta que en estos pueblos alrededor del lago de Tizayán, la cuestión del patrimonio cultural estuvo en un pueblo, está muy interesante el caso. Es que llega una fundación apoyo internacional, se llama Fundación Solar, y les realiza a través de trabajo de antropólogos y etnólogos un corredor turístico, ¿no? A la comunidad. Dice, bueno, pues aquí están las mujeres que elaboran los textiles, aquí están otras comadronas que elaboran medicinas y plantas medicinales y pinturas. Partos ahí, apúrate que ya vienen Espérate que aquí están los artistas que elaboran cuadros, arte nice, y bueno, echan a andar este corredor turístico, pero resulta que se empezaron a generar divisiones al interior de la comunidad porque generaban porque generaban, a unos apoyaban y a otros no. Entonces también esa cuestión del patrimonio cultural no a toda la comunidad beneficia, nada más beneficia a algunos grupos de poder, ¿no?
Sí. Y pues esa es la cuestión que soy. Empezaron a generarse relaciones muy ríspidas ahí en la comunidad. Sí. También pasó lo mismo. Fundación TAMSA empezó a apoyar a hacer cerámica, ya tenía una tradición de cerámica. Entonces, TAMSA les empieza a apoyar, pero decían, hay que hacerla más bonita para que sea más vendible. Entonces ya les trajeron ceramistas gringos y japoneses para enseñarles otras técnicas de cerámica de alta temperatura. Entonces empezaron a hacer una cerámica que formalmente y estéticamente no tiene nada que ver con la tradición cerámica local, pero le ponen así imagencitas de iconos de la escultura de Tajín para que se vea así más, bueno, más auténtica local. Ya tienen catálogos de venta por internet y toda la onda, ¿no? Pero eso que tiene que ver con la tradición cerámica local y la preservación de un procedimiento tecnológico y social que tenía un fundamento en la comunidad. No sé, de momento que entra el mercantilismo, pero también dice, bueno, que no entre el mercantilismo. ¿Quién somos nosotros para decir que no entre el mercantilismo? Si eso sí les da lana a la gente. Y ellos sí lo quieren porque les genera un ingreso. Luego he ido al Congreso y entonces, no, allá en Chile, acá puro hidrógeno. No, esos grupos ya son turísticos, entonces esos no pueden tener ni aire acondicionado, ni carros, ni nada, porque ya no van a verse originales. Entonces tienen que seguir viviendo en sus chozas y en su ropa tradicional para que pueda venir el turismo y verlos. Ellos también quieren su casa con aire acondicionado, su pick-up, su acceso a internet, su tele satelital. Bueno, nos gusta a nosotros, ¿por qué no debería gustarles a ellos? Y tienen menos derecho a ellos que nosotros. Pero tampoco es justo. Ahí para que se vean ahí, ¿no? Auténticos. Eso si viene el turismo, lo ve, que regresa a su hotel aire acondicionado, con la tele satelital, con el internet y todo. No es fácil. El límite entre, si la misma comunidad no se comporta en un reclamo propio, ¿quiénes somos nosotros para decirle, y deberían? Si encuentran su interés, lo van a hacer. Y su interés muchas veces va a ser económico. Es fácil. Entonces, todo lo que afecta al material arqueológico, profesionalmente me pone en angustias. Por ejemplo, la explotación de sitios para eventos de ahí donde se trepan las pirámides o ponen cableado. No, debería ser. Sí, claro, también el manejo político, ¿no?, que se le da. Sí. Que bueno, la arqueología ha servido como la base para la construcción de una identidad nacional. Ese es el principio. Entonces, siempre tiene una finalidad. Entonces, justamente lo que estás diciendo, ¿no?, cuando empiezan a aplicar los sitios para eventos nuevos, shows, o cuando hay un reclamo social, tipo incendiaron la puerta, ¿no?, del Palacio Nacional. Entonces parecía que era mucho más grave incendiar la puerta del Palacio Nacional que afectar un monumento histórico de otra clase como Teotihuacán, ¿no? Entonces también contextualizar desde dónde vienen los discursos, ¿no?, y por qué medios se están difundiendo. Entonces, si la gente tampoco quiere conservarlo, pues... Exactamente, como digo. Pues los voy a dejar que se vayan, veo que ya son las 8. Muchas gracias. Nos enviará la presentación. El PDF sí, te los vuelvo a enviar.